¿Quién es Jaime Saavedra? Bueno, Jaime Saavedra, yo soy de Armero, de una familia, pues, eh, mi mamá era, por parte de madre era una familia muy humilde, pues tenían lo necesario, tenían en esa época, pues, yo ya tengo 64 años y allí mi madre era enfermera. De hecho, ella era joven en esa época. De hecho, murió cuando yo tenía 3 años, ella tenía 26 años, murió muy joven. Y mi padre es un tipo también del Tolima. Él era de Lérida, un tipo con muchos conocimientos, una personalidad muy bien definida y, y tenía algo de tenía mucha clase. Él pertenecía en la época de él a la sociedad y siempre se preocupó por los conocimientos y por, por, por ser muy importante dentro de la clase social. Entonces, él siempre desde que estuve pequeño, porque prácticamente él me crió con mi abuela, estuvo muy pendiente de mi educación, de estudiar en buenos colegios, de relacionarme con personas que fueran tanto en el colegio como en el sector donde vivía, las personas, él siempre me, me- me elegía a los amigos, con este bueno que con este no, pero de todas maneras usted sabe que uno, lo que más le prohíben a uno, como que uno más lo busca. Pero sin embargo en esa época la juventud era muy sana en cierto sentido. Éramos muy sanos porque uno podía salir a jugar al campo, podía estar y no pasaban cosas tan terribles como pasan hoy en día. Y entonces dentro de la educación él se preocupó mucho por los principios, por enseñarnos la moral, por enseñarnos la ética, por enseñarnos a ser honestos, decentes, derechos en la vida. Entonces fue una de las cosas que marcaron mi vida desde muy pequeño y sobre todo de que él, aunque uno no lo veía nunca en una iglesia ni nos... pero entonces sí dentro de la parte espiritual también se preocupó pues, por ejemplo, estudié en el colegio americano, que es un colegio de evangélicos, y también después estuve interno en un colegio de monjas y recibía clases de monjas y de seminaristas, y entonces eso le fue fundando la parte espiritual a uno, que más tarde pues he leído mucho de Jesucristo y de muchas religiones y tengo mi propio concepto dentro de lo que es la religión. Entonces, esa formación que tuve cuando pequeño fue muy sólida, fue muy sólida y es a pesar de que me encuentro yo en el estado en que me encuentro, me ha servido de base para que yo no haya cometido muchos errores graves en la vida, gracias a Dios. He pensado mucho antes de hacer las cosas. Entonces, sobre todo en la parte moral, pensando en un Dios superior, que es el que sabe y lo ve todo, como sabemos todo, que Él es omnipotente, que Él todo lo que uno haga se lo tiene en cuenta. Entonces, basado en eso, yo me he cohibido de hacer muchas cosas porque yo sé que a Él hay que entregarle cuentas. Pero entonces a través del tiempo, a través de todos esos principios, no sé, la vida me llevó por el camino distinto. Y aunque he andado por ese camino distinto, también lo he sabido llevar y he sabido entender del por qué la gente anda por esos caminos, del por qué la gente eh, ha escogido eh, eh, andar por esos caminos porque hay muchas razones que conllevan a una persona a hacer lo ilícito, lo ilegal, lo indebido, pero que a la larga eso también tiene una razón de ser, eso también le enseña a uno porque, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Entonces,
eso forma parte del sistema de que vivimos actualmente en la vida, que creo yo y entiendo que es un sistema de cosas que tienen que suceder para que la humanidad en un futuro vaya a ir cambiando, se vaya a ir formando y vaya entendiendo y discerniendo bien qué es el bien y qué es el mal, para poder así saber elegir en un futuro qué podemos desechar, qué ir aislando para que la humanidad en un futuro sea mejor. ¿Qué circunstancias lo llevaron a vivir hoy en día en la calle? Bueno, las circunstancias que me llevaron a vivir en la calle fue, eh, llegué yo a Villavicencio en una época, yo venía de la costa, donde en Barranquilla en esa época se vivía una bonanza que era la bonanza de la marihuana y el contrabando del café. Eso fue entre los años 70 y 80 más o menos. Se vivió esa bonanza allá en la costa y en esa época pues yo estaba joven, estaba entre los 20 y los 30 años y pues allá se formó, me hice mecánico y aprendí muchas cosas, pero, pero el destino me llevó a que un día tomara la decisión de irme para Villavicencio. Allá tenía una hermana y ella pues me propuso que por qué no me iba para allá, porque era que pues yo ahí en Barranquilla vivía bueno porque ganaba bueno, pero también estaba tomando mucho trago, aunque en esa época también el trago lo combinaban en la costa con la marihuana, porque ahí empecé a consumir marihuana porque era la bonanza en esa época, en la Sierra Nevada, en la Guajira, y era la exportación hacia los Estados Unidos. Entonces se, 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 se proliferó mucho entre la juventud, se volvió como lo que ha llegado en todas las épocas, se forma entre la juventud y entre la gente como una moda. Y así pasó, llegué yo al llano y en ese momento empezaba ya la época, la bonanza de la coca. Y dentro de eso aparecía el bazuco. Yo llegué en el 82 a Villavicencio. Y por mi profesión, yo soy mecánico profesional de maquinaria pesada, soy técnico en muchas cosas, en sistemas hidráulicas, cajas automáticas, sistemas neumáticos. Aprendí mecánica industrial, soy soldador de soldaduras especiales y, y, y me hice rapidito conocido en el ámbito de la mecánica en Villavicencio, pero empecé a consumir el bazuco. Eso poco a poco, pues al principio sí, es normal, ¿no? Lo consumía y trabajaba y tomaba trago y pues no pasaba nada. Pero con el tiempo eso me fue absorbiendo cada día más. Era más el tiempo que yo quería estar consumiendo y ya empecé a dejar el trabajo, a abandonarlo. En el, en el, en el, con la condición de que empieza uno a volverse irresponsable, en el sentido de que uno no quiere ya, llega tarde a trabajar, ya deja el trabajo botado por irse a consumir y de pronto con el tiempo eso lo va absorbiendo a uno tanto que ya uno empieza a gastarse incluso lo que no es de uno, plata que no es de uno, le dan a uno plata para un repuesto y va y se lo fuma. Entonces todas esas cosas me llevaron a dejar el trabajo. Después con los días, al ver que no tenía trabajo, no tenía, ya no tenía con qué pagar arriendo, ya la familia también se dio cuenta de que del consumo de la droga, entonces la sociedad empieza a uno a cerrarle puertas. Uno mismo hace que la sociedad le vaya cerrando puertas y uno mismo también se las va cerrando. Entonces, a raíz de esa problemática me quedaba una opción, porque de pronto en un momento también
para no decir, para ser sincero, de pronto estuve haciendo unas diabluras que no debía de hacer. Fue una experiencia de que no fue muy larga porque sí estuve haciendo cosas indebidas como salir a robar, como salir a abrir carros, como se enreda uno con ciertos amigos que están en eso y entonces uno para conseguir la plata sale a hacer eso, pero entonces me hicieron un atentado, 3 atentados para matarme. Entonces en el último yo recapacité y dije, no, pues me voy a hacer matar sabiendo yo trabajar y entonces paré con eso. Fue una experiencia que me enseñó muchas cosas, me enseñó a conocer la mentalidad del bandido y a conocer ese sistema, pero entonces me di cuenta de que uno se conseguía la plata reciclando y que no tenía problemas. Y resulta de que en el reciclaje se encuentra uno eh, la plata en las calles, ahí hace doble trabajo porque ayuda también al sistema de recolección de cosas que son reciclables y que se pueden reutilizar. Y uno se beneficia con el dinero de eso. Entonces a partir de ese momento mi vida cambió y desde eso estoy en la calle. Cambié, dejé todo y por culpa de estar en la droga, pues me cogió ventaja y todavía estoy en eso. Hace- ¿Cómo lo ve la sociedad hoy en día? Bueno, la sociedad hoy en día, de pronto al principio, para tener una base, al principio, porque todo tiene un proceso, así como en un momento la época de la marihuana cuando sabían en cierto momento de que alguien fumaba marihuana y decían ese es un marihuanero, la gente le tenía como miedo, eran apáticos, o sea, eso siempre se ha proliferado es ¿cómo se llama? En el mundo bajo, entre bandidos, entre tomadores de trago, entre eso. Pero en sí, la marihuana, pues, es una cosa que se consume y produce el efecto que producen las personas, pero no es tan adictiva ni hace tanto daño como el bazuco. Resulta de que ya la marihuana pasó lo que pasó con la marihuana y hoy en día la gente la ve como algo normal. En esa época de la juventud mía era algo muy delicado. Así mismo pasó con el bazuco. En el bazuco, yo creo que el bazuco está como desde los años 78 o antecitos, como en el 76 empezó a salir, pero en el 82 cuando yo lo conocí ya era el pleno apogeo del bazuco. Y eso tiene un proceso, eso tiene una evolución. Y al principio, por lo adictivo, pues eso cambia la personalidad o el estado anímico de la persona porque eso lo que hace es alterar el sistema nervioso. Pero al mismo tiempo también lo hace ver a uno las cosas desde muchos puntos de vista. Según los científicos y según mi experiencia propia, que yo sé que eso es así, hasta lo vuelve a uno más inteligente, porque eso es así. Pero entonces, cuando la persona no tiene el buen conocimiento, no tiene la suficiente experiencia y de acuerdo y de acuerdo a la personalidad del que lo consume, si la persona que lo está consumiendo es una persona que desde pequeña fue formada en un ambiente maleo, en un ambiente de bandidos, en un ambiente de personas sin principios, sin moral, esa persona es más fácil que se pierdan en eso y que haga cosas más graves o lesivas
a la sociedad. Es capaz de hasta de matar a una persona por robarle cualquier cosa. Entonces, a raíz de eso, de que esas personas empezaron a hacer esa clase de cosas para conseguir la dosis, la gente lo vio como un problema grave. Y entonces, como todo, por justos pagan pecadores, por pecadores pagan justos, digo. Entonces, los que de pronto tenemos conocimiento, y hay muchos que incluso han vivido hace muchos años con eso y lo supieron controlar, pues no pasa nada. Pero los que de pronto no lo supimos controlar y nos llevó hasta la calle, pero, pero que aunque estamos en la calle sabemos hacer las cosas, eh, hemos aprendido a vivir y a conocer eh, las diferentes fases de eso, y la sociedad, pues unos lo miran actualmente de una manera muy discriminatoria. La familia mía todavía lo mira muy mal porque, porque ellos piensan que de pronto todavía uno, así sea uno un hermano, sea lo que sea, puede hacer cosas indebidas por conseguir eso. Entonces siempre lo mantienen a uno marginado, en todos los sentidos. Lo mantienen, si de pronto cualquier ayudita le ayudan, pero en una cosa muy mínima. El resto de, de comportamiento de la sociedad hacia uno se lo da uno, porque si uno dentro del medio ambiente donde se desenvuelve es una persona de que la gente se da cuenta de que uno es consumidor, pero de que uno, su comportamiento y su manera de actuar es buena, pues la gente lo tiene a uno en buen concepto y lo ayudan, sí, pero en el caso mío, pues gracias a Dios, mi manera de ser ha sido esa, de saber hacer las cosas y no ser una persona de doble moral, sino basado en esos principios religiosos, ser uno fiel y firme al Señor. Y pues tiene uno el problema, pero entonces uno sabe conseguirse la plata para tenerlo de su dosis y no tener problema con nadie. Dicen gafas. Bueno, gafas me dicen porque de hecho, de hecho, a mí nunca me gustaron los apodos, ni poner apodos, ni que me pusieran apodos. Pero resulta de que de tanto andar uno en este medio ambiente, por lo regular casi todos han tenido, han tenido la costumbre o de ponerse en o de ponerle en un apodo, o de ponerle lo que anteriormente le decían cambiarse de nombre, que le decían era cambiarse de chapa en esa época. A mí nunca me ha gustado cambiarme de nombre porque cambiándose de nombre o no cambiándose de nombre siempre saben quién es la persona. Eso sí, como se dice, la verdad tarde o temprano se sabe. Entonces en este medio ambiente, una vez en cierto sitio, un muchacho que era expendedor de drogas, pues veía que yo iba ya a comprarles, pero no sabían el nombre mío, ni yo, ni a mí tampoco me interesaba darles el nombre, pero entonces él me dijo, bueno, ¿y a este cómo lo vamos a llamar? Porque no le sabemos el nombre. Entonces, como yo ya uso gafas, me vio las gafas y me dijo, no, pues vamos a seguirlo llamando gafas. Y hace más o menos unos 8 años que la gente me conoce por el nombre por el mote de gafas. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Pues en sí arrepentirme, a estar arrepentido, uno no se puede arrepentir de las cosas, porque por más de que se arrepienta uno de haber hecho algo, uno no va a poder resolver la situación. Hay que tomarlo de una manera normal y yo pienso de que cada cual o desde que uno nace con un destino, y ese destino tiene uno que aceptarlo, saber aprender a vivir. Y de hecho, pues a pesar de que estoy en la calle, me siento
me siento bien porque mi comportamiento y mis conocimientos dentro de lo que yo, desde mi infancia, mi juventud, mis estudios, dentro del bachillerato, dentro de mi profesión como en la mecánica me ha enseñado mucho. Y una de las cosas que más me inculcó mi padre cuando aún vivía con él era de que no había mayor riqueza que la sabiduría. Y entonces todo eso malo que de pronto uno pudiera haberse o sentirse arrepentido de haber vivido, haber pasado, hay que saberlo analizar porque nada sucede por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Entonces uno tiene que mirar el lado positivo. Aunque he andado en la calle, he andado con gente maleva, he andado en bares, cantinas, por todas las... He estado en zonas productoras de coca porque yo viví más o menos unos 20, casi 30 años en zona roja donde se producía la coca. Allá yo trabajaba era en mecánica. Entonces todo eso le enseña a uno. ¿Qué mensaje le daría a la juventud de hoy en día? Bueno, resulta de que el mensaje, hay un mensaje muy importante que es tener muy en cuenta la existencia de Dios. Saber que hay un Dios, un ser superior que es el dueño de la creación, que es el dueño de todo lo que existe, que es un ser omnipotente y que nos lo demostró, porque ha sido el único ser que ha enviado a su Hijo a la tierra y ha sido la única persona que ha muerto y ha resucitado. De hecho, Él lo demostró con tantos milagros que hizo y con tanta y con la muerte y con la resurrección, y que a pesar de lo que son incluso antes de la venida de Jesucristo ya habían muchos textos, ya habían muchos evangelios o partes de la Biblia que eh, profecías que forman parte de la vida de la Biblia, que nos enseñan. Uno al leer la Biblia se da cuenta de que eh, habiendo pasado más de 2000 años, uno no cree que haya tanta sabiduría como la que expresan los evangelistas en la Biblia. Entonces, basado en esa sabiduría y en ese evangelio que el Señor vino a, a enseñarnos, es la base primordial de la vida. El resto es aprender a separar el bien del mal, porque como es algo lógico, lo negativo y lo positivo existe. Entonces, esa parte negativa que nosotros llamamos como demonio, que llamamos diablo, que llamamos lo que sea, existe. Eso es innegable, eso es una energía que existe y que nosotros, y que mucha gente lo practica y que mucha gente sin darse cuenta hace cosas que no deben de ser. Entonces, sobre todo tenemos que aprender a aislar ese mal del bien, como se aísla la corriente que utilizamos en las casas, porque si nosotros unimos esos dos cables sin ser aislados, se forma un cortocircuito y se daña todos los... Ya, bueno, otra cosa es recomendarles que se preocupen por adquirir conocimientos, por la sabiduría, que hay que pensar en el futuro, tanto de nosotros como del planeta. Y otra cosa que la gente en un futuro tiene que ir cambiando es la mentalidad de los políticos. Porque si hay alguien que le cause daño a un país, a un pueblo, a un departamento, es la clase política. Esa mentalidad del político que hemos conocido a través de nuestros años hay que cambiarla, de que eso de subir a ocupar un puesto público
suben es por negocio, suben es por vainas de corrupción, porque ellos saben que allá se mueve la plata. Entonces, que la juventud que, que está estudiando, que se está preparando para el futuro, analicen que esa mentalidad de esas personas hay que irlas cambiando y que no sigan por el mismo camino de ellos, porque eso es el peor cáncer que puede tener un país. Esa corrupción, la plata que se pierde. Por ejemplo, ahorita con el caso en el caso del coronavirus, Colombia ha sido uno de los países que ha sido azotado por la corrupción en el sector de la salud, que se han robado millones y millones de pesos. Y en un caso de urgencia como el que pasó ahorita es donde la gente se va a dar cuenta del daño tan terrible que hacen los políticos y la gente y la burocracia que maneja todos esos negocios y que es perjudicial. Ahí es donde se dan cuenta de cómo se perjudican hasta ellos mismos. Entonces esa clase política tiene que ir desapareciendo, que las personas que suban a ocupar un puesto público, que todas las personas que vayan a desempeñar puestos oficiales vayan con la intención siempre de hacer las cosas bien, de pensar en las familias, de pensar en el futuro de todos, no ser egoístas de pensar en ellos solos, porque ellos, cada alcalde, cada presidente suben a llenarse de plata ya, a ser corruptos y a hacer roscas, porque casi todo, todos los países tienen ciertos monopolios que son los que han manejado las cosas tradicionalmente. Entonces todo eso hay que darle un bol, así como el coronavirus cogió y dio la vuelta a todo el mundo, así mismo tenemos que hacer con la clase política, cambiar esa mentalidad para que, para que de pronto en el futuro la raza humana no tenga que desaparecer por culpa de nosotros mismos.